Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos este día. Está con nosotros Huemansin Rodríguez, Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Iniciamos con información que da seguimiento a algo que les comentamos el día de ayer con gran pena. Así es, mi querida Laura. Muy buenas noches, amigos del auditorio Hueman. En efecto, y agradecemos la colaboración con el Canal 44 que desde Guadalajara nos comparten los testimonios. Han sido varias voces las que se han sumado ante la pérdida de un gran cineasta mexicano, Jaime Humberto Hermosillo. Así es, ¿qué les parece si vemos qué es lo que ocurrió allá en Guadalajara, que es donde falleció a los 77 años de edad, víctima del infarto, Jaime Humberto Hermosillo? Una noche de luto fue la que se vivió al final de este lunes, donde familiares y amigos acudieron al recinto funeral a despedir al maestro de cineastas mexicanos, Jaime Humberto Hermosillo. A este lugar se dieron cita personajes de la industria fílmica en el estado, quienes dejaron coronas florales y recordaron fragmentos de la vida del creador de La Tarea Prohibida y La Pasión según Berenice, como el director de la Comisión de Filmaciones de Jalisco, Rodolfo Guzmán, quien habló del legado que deja Jaime Humberto. Un personaje que luchó en un principio por utilizar nuevos formatos como el video, un pionero en esas herramientas y también un pionero en la temática de la diversidad sexual, ¿no? Películas emblemáticas que fueron escuelas también para muchísimas otras generaciones. Para muestra un botón con Doña Erlinda y su hijo, donde el mismo Guillermo del Toro participó en esa película y fue una escuela, locaciones de Jalisco, la Villa Montecarlo, aparece ahí actores también reconocidos como Marco Treviño, Lupita del Toro precisamente. Asimismo, Rodolfo Guzmán anticipó la posibilidad de sumarse por parte de la Comisión de Filmaciones a los homenajes en honor del cineasta de Aguascalientes, que fue pieza clave del cine jalisciense. Sí, queremos ver la forma de participar con los diversos espacios que tenemos en nuestra tierra para mostrar, ver cómo podemos hacer sinergias para hacer un merecido homenaje al maestro Jaime Humberto Hermosillo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Alicia Presa. Y tenemos más voces al respecto. La vida no le alcanzó a Jaime Humberto Hermosillo para cumplir todos los proyectos que tenía pendientes. La llevada al cine de un par de guiones teatrales, así como una producción radiofónica, son algunas de las cosas que no alcanzaron a ver la luz. Así lo dio a conocer su esposo, Arturo Villaseñor. Lo último que realizó fue uno de sus primeros guiones, ante la imposibilidad de llevarla al cine. Decidió hacerla como radionovela, para que fuera como un león leído pero con actores. Creo que el experimento, como siempre, él fue un gran amante de experimentar con los nuevos formatos y con todo esto. Y esperemos que en estos próximos días ya prácticamente dejó terminado ese trabajo. Y quien fue su compañero de vida por casi 4 décadas, nos dice durante su último adiós cómo fue estar a su lado y cómo le gustaría que Jaime Humberto Hermosillo fuera recordado. Pues fue una pareja formidable, compartimos 38 años juntos. Creo que hicimos y luchamos por la divulgación cinematográfica, a veces con apoyos, a veces sin apoyos, es decir, si no había apoyos, de cualquier manera nadie nos pudo frenar nunca. Y eso es lo que yo admiro mucho también de Jaime Humberto, que espero que las nuevas generaciones y cualquier artista se pueda expresar, tenga o no tenga productor. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Alicia Presa. Bueno, ahí están las palabras de Arturo Villaseñor, que hace algunos años publicó un libro dedicado a Jaime Humberto Hermosillo que se llama Jaime Humberto Hermosillo en el País de las Maravillas, que me parece que fue una coedición con Cineteca Nacional ya de hace algunos años, ¿no? Y la invitación a que consulten la programación de Canal 22, que va a estar rindiendo sendos homenajes a este gran cineasta. El jueves se retransmite la conversación tan íntima que se tuvo con Jaime Humberto Hermosillo, además de las películas que se estarán proyectando
en punto de las 22:30 horas por esta misma señal. Así es, un ciclo que tendremos esta semana para recordar a Jaime Humberto Hermosillo, que vale la pena subrayar, como lo comentábamos ayer. Las películas de Jaime Humberto Hermosillo tuvieron prácticamente salida natural a través de la pantalla de Canal 22, desde que es el canal como lo conocemos hoy, desde hace más de 25 años. Pues ahí está la invitación a que también estén presentes y pendientes de la programación de Canal 22 y en otros temas. La vida, siempre lo decimos, continúa y hay que hablar y hay que bailar para celebrar. La compañía Contempo Danza se prepara para celebrar su aniversario número 35. Como preámbulo para la conmemoración de su 35 aniversario el próximo año, la compañía mexicana Contempo Danza presentará 2 montajes en su primera temporada 2020 y realizará una gira. Mutare es una coreografía inspirada en un antiguo texto chino y para el cual llevaron a cabo varias aproximaciones e investigaciones en la exploración del cuerpo. Está conformada por coreografías, Mutare está conformada con coreografías de Margarita Garrido, Jorge Ronzón y Cecilia Lugo, y está basada en 3 hexagramas del libro oracular chino, I Ching, que es un libro milenario que condensa la filosofía de 3 vertientes, la taoísta, confucionista y budista. Es un libro maravilloso, un libro profundamente ético. Yo quería que todos los signos que estuvieran presentados en el espacio tuvieran que ver también con una naturalidad de los intérpretes. Entonces nos adentramos a hacer investigaciones de movimiento como es yoga, de exploraciones de movimiento auténtico, que es una exploración que se dio desde los 70s en Nueva York y que ha llegado a nosotros a través de diferentes maestros. Como preámbulo a la presentación de Mutare, la especialista Susana Bastián ofrecerá una conferencia en torno al I Ching el sábado 1 de febrero a las 17 horas en el Centro Cultural Un Teatro. La otra coreografía que presentará Contempo Danza será Itaca el viaje. Además, en el mes de mayo la compañía viajará con lo más representativo de su repertorio a Colombia. 15 días nos vamos en mayo, nos vamos a Colombia, nos vamos a la zona cafetalera, a Manizales, Bogotá, Pereira, y bueno, hay otras ciudades que ahorita se me van, en un intercambio cultural pues muy importante para nosotros, porque vamos a universidades, vamos a foros pequeños, vamos a foros grandes y pues llevamos la voz de México a través de esta compañía. Durante el segundo semestre de 2020, Contempo Danza también estrenará un espectáculo con coreógrafos invitados y el cual estará inspirado en obras literarias contemporáneas. Cecilia Lugo habla de la convicción que ha mantenido a Contempo Danza en la escena dancística nacional. Primero que nada, no morir y vivir bien. Vivir con dignidad, haciendo lo que a uno le gusta. A veces con dinero y a veces sin dinero. Pero creo que ese es uno de los, lo que nos caracteriza a Contempo Danza, que siempre hemos trabajado de una manera ininterrumpida, a veces con becas, otras veces sin becas, pero aún así estamos como muy comprometidos con nuestra vocación, que es la danza. Y creo que nuestro trabajo coreográfico se nota y el público lo siente también. Mutare se presentará en el Centro Cultural Un Teatro del 1 al 23 de febrero, con horario los sábados a las 19 horas y domingo a las 18 horas. Posteriormente, del 13 al 25 de marzo, el Teatro El Milagro recibirá Itaca el viaje, los martes y miércoles a las 20:30 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues enhorabuena, 35 años por esta compañía, Rafael, además con un trabajo muy importante por todos los integrantes, bailarines, bailarinas, y también por Cecilia Lugo, que bueno, la conocemos y hemos hablado con ella
prácticamente desde que existe Canal 22, así que tenemos un seguimiento muy importante de lo que ha sido esta compañía. Y forjando generaciones completas de bailarines que han hecho carreras muy importantes y que han trascendido las fronteras. Celebramos el trabajo de Contempodanza, 35 años, pero hay muchas actividades artísticas, no solo que tienen que ver con el movimiento y con las artes escénicas. Es cierto, mientras estaba la conferencia de prensa que acaban de ver ustedes de Contempodanza, había otra conferencia de prensa que tiene que ver con arte contemporáneo. Y que la esperamos cada año. Y que no está muy lejos. Ahora estaba pensando generacionalmente de esa etapa de ebullición de la danza contemporánea en México, la Bienal FEMSA, que cumple ya su edición número 14. Estamos hablando de prácticamente 30 años, porque nace en 1992. Bueno, son más o menos generaciones simultáneas, que inicia promoviendo el arte visual en todas sus manifestaciones, muy particularmente lo que se hace en México, pero además ahora también se otorgan conferencias, se hacen reuniones para hablar de diferentes géneros artísticos. Como el realismo. Vamos a ver de qué va Por este ejemplo. año. Morelia y Pátzcuaro serán las sedes de la 14ª Bienal FEMSA, la cual se extenderá a lo largo del año y concluirá en febrero del 2021. En esta ocasión, el tema será Inestimable Azar y girará alrededor de 3 temas: realismo, integración plástica y artes populares. Un poco el cambio de formato de la Bienal tiene que ver con una propuesta que vaya en contra de las dinámicas centralistas, y un poco es dar visibilidad a locaciones que tienen como una escena de arte interesante y instituciones fuertes y ejemplos de patrimonio destacado. Y por esta razón escogimos Morelia y Pátzcuaro. La Bienal contempla un programa público en el que se darán varias conferencias a cargo de especialistas como Rita Eder, Dao Hades, Dafne Cruz Porcini, Ana Indich López, Gabriela Speranza y Mireida Vázquez. El programa pedagógico dirigido a estudiantes de arte, historiadores y personas que laboran en instituciones culturales será a través de una convocatoria. Para el programa curatorial se realizarán 24 proyectos de artistas locales, nacionales e internacionales, así como 5 curadores michoacanos. Me imagino que algunos trabajarán con artesanos, otros trabajarán con artistas locales, y también como discutir y abordar distintas problemáticas, no solamente del Estado, sino también nacionales. Además, por primera vez se presentará en Michoacán una exposición de la colección FEMSA. Una de las líneas de investigación de la Bienal, un poco partiendo del patrimonio moderno que se encuentra en Morelia y Pátzcuaro, específicamente los murales que existen ahí, tiene que ver con el realismo, ¿no? Y un poco qué es el realismo y cómo se puede entender el realismo hoy en día. Entonces la colección, la exposición que haremos con la colección, versa sobre eso, ¿no? Sobre una investigación sobre el realismo, desde personajes como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Frida Kahlo, hasta cómo podemos entender el realismo hoy en día en el trabajo de ciertos artistas contemporáneos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues hay una buena noticia para la escritora argentina María Gainza. Así es, ella obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz 2019 por su novela Luz Negra, publicada en 2018, que debía de entregarse el pasado 4 de diciembre en el marco de la 33ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sin embargo, la ceremonia y la entrega del reconocimiento tuvieron que posponerse por motivos personales de la escritora, pero esto no afecta, y es el comunicado que hace la FIL, el reconocimiento ni la remuneración económica que lo acompaña. Y bueno, esta aclaración es bastante oportuna porque se había mencionado en redes sociales que si no estaba previsto en la convocatoria, si hubiera algún problema porque ella lo fuera a recibir, ya se aclara que no lo hay. Así es. Y bueno, recibirá este premio, ya la tenemos en pantalla, y este es el libro que fue reconocido con el premio Sor Juana. Entonces, apenas ella tenga la disponibilidad, podrá ir a Guadalajara y recoger la presea, y de nueva cuenta nuestros parabienes, y hay que leer Luz Negra. Sobre todo eso. Bueno, una pausa, tenemos más al volver.
Desde julio de 2019, la exposición Retablos de Asombros y Metamorfosis se ha presentado en un espacio muy importante con gran éxito. Rafa. Así es, se trata de la Casa Lam. Todavía tienen la oportunidad de recorrerla. Aquí hay una probadita de esta gran exposición. Retablos de Asombros y Metamorfosis es una exposición creada de manera conjunta por Siameses Company, una muestra que desde hace poco más de 6 meses alberga la Casa Lam. Los retablos se pueden abrir, doblar, desdoblar, porque los retablos tienen un proyecto que es reflexionar sobre el otro, sobre la transformación, sobre la inclusión, sobre la diversidad. Y en ese sentido los retablos se hacen diversos, se combinan. Nosotros como Siameses Company pensamos que es la diversidad cultural, la diversidad sexual, la diversidad y la riqueza de lo que es el ser humano lo que debe de estar como elemento fundamental en el mundo contemporáneo. La exposición es interactiva. Cada pieza viene acompañada de una réplica miniatura que el público puede manipular y de un espejo que juega con la idea de abrir una ventana a otras realidades. Vamos a decir que el alma, el leitmotiv de esta muestra, de esta serie realizada conjuntamente por nosotros dos, es decir, trabajamos las mismas piezas entre los dos, tiene como esencia el espejo, el eco, el reflejo, porque es un viaje hacia el otro. Es un viaje para contemplarse en la diferencia, para no solamente entender la diferencia, sino para disfrutar la diferencia, para gozar esa diversidad, para gozar esa alternancia que pensamos existe de manera vasta en un planeta tan generoso como es nuestro planeta, que es el hogar de todos. La exposición reúne más de 4 años de trabajo, una muestra que gracias al gusto del público permanecerá unos días más en la Casa Lam. Lo que queríamos era hacer estos retablos como si fuesen estas ventanas a otros cosmos, a otro mundo imaginado por cada quien, por nosotros mismos como siameses. Estas ventanas nos llevan precisamente a un diálogo con el alma del ser humano. Estas obras les hemos llamado portaanhelos, son como estuches de devociones, son como cajas de maravillas, como los antiguos gabinetes de curiosidades, ¿no? En donde además está puesta una enorme esperanza de nuestra parte, que a veces se torna ruego, a veces se torna grito, a veces se torna rebeldía, pero es justamente el planteamiento de transformarnos, de transformar las cosas. Retablos de Asombros y Metamorfosis permanecerá abierta hasta el domingo 19 de enero. Noticias 22, Julio López. Bueno, vamos a platicar acerca de un asunto, Rafa, que ha sido una preocupación importante para la comunidad cultural, para el público y para Noticias 22. Pero hay buenas noticias y de eso nos platica Wemancio Rodríguez. Así es, tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a Mari Carmen Férez Curi. Muchas gracias por estar con nosotros, Mari Carmen. Gracias a ti, Wemancio. Ella es directora de Casa del Poeta. Vamos a poner un poco en contexto la situación. La Casa del Poeta no había recibido apoyos suficientes para poder desarrollar sus actividades habituales. Y esto, bueno, se dio a conocer a través de diferentes voces que el martes publicaron una carta que en unas cuantas horas estaban firmadas por más de 100 artistas de la palabra, entre los cuales podemos considerar a Juan Villoro, Miriam Moscona, Julián Ebert, Teddy López Mills, Pura López Colomé, se me están escapando, Christopher Domínguez, Michael, muchísimas personas. Estamos hablando de poetas que han recibido premios como el Aguascalientes, el caso de Miriam Moscona, de personajes que han estado en diferentes partes del mundo enriqueciendo la vida poética de diferentes generaciones. Y eso ha provocado una respuesta que ocurrió el día de hoy. María del Carmen, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado con la Casa del Poeta? Mira, lo que pasó realmente fue, nosotros desde la creación de la Casa del Poeta hemos vivido con una aportación que nos da el gobierno de la Ciudad de México, porque la Casa del Poeta fue creada para apoyar el programa cultural del gobierno de la ciudad. Desafortunadamente, por todos los cambios que hubo políticos el año pasado, no recibimos esa aportación y nos vimos en la necesidad de iniciar este año sin actividades culturales. En el momento que se nos va a solicitar un espacio
para llevar a cabo una presentación del libro, les tuvimos que decir que no. Y eso fue lo que provocó que hubiera la primera expresión de desencanto hacia la situación de la Casa del Poeta. ¿Sí? Se publica esa pequeña nota y después de eso, cuando ya todo el gremio poético se da cuenta de esta situación, se unen a través de una carta que Huemantzin, como te decía yo hace rato, fue maravillosa la respuesta de los poetas porque en menos de una hora ya se habían reunido más de 100 firmas. Y estamos hablando de un espacio que está en Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, que desde hace años, junto con Casa Lama, han sido el corazón de la actividad cultural, antes de que la colonia Roma pasara por este proceso de los sismos y y también de la recompra de los espacios y que pareciera ahora como hoy parece un pequeño Brooklyn. Pero más allá de eso, es una actividad que ha sido constante y nada más y nada menos el espacio en donde vivió el gran poeta Ramón López Velarde. Así es, Huemantzin. Un lugar en donde hay exposiciones, presentaciones de libros, lecturas talleres, de poesía, talleres en voz alta. Y encuentros entre poetas y escritores. Bueno, hoy hubo una reunión con Alfonso Suárez del Real, que es el con nuestro secretario de Cultura local, y la verdad nos dio muchísimas esperanzas y nos tranquilizó muchísimo porque nos aseguró que antes del 31 de enero o a más tardar el 31 de enero, la Casa del Poeta va a recibir la asignación que se le tenía propuesta. ¿Esto qué significa para la Casa del Poeta? ¿De qué manera poder articular las actividades ya con un apoyo prometido? Mira, Huemantzin, esta aportación que da el gobierno de la ciudad es para operar el programa cultural de la Casa. La Casa, la propia Casa, tiene autos autogenerados que le ayudan a complementar su vida durante el año que recibe esa aportación del gobierno de la ciudad. Que estamos hablando del mantenimiento que requiere un espacio como exactamente. ese. Imagínate tú que la Casa del Poeta, como tal, como inmueble, está cedido a través de un PATR y ese PATR tiene una contraprestación que es el mantenimiento de la casa. Estamos hablando de un inmueble de más de 120 años. Exige muchísimo mantenimiento. Entonces, la fundación como tal tiene que obtener recursos también para mantener el lugar. Estamos muy satisfechos, Huemantzin, porque la verdad, durante casi 30 años, la Casa del Poeta ha sido un espacio que ha ido ocupando paulatinamente un espacio muy digno en el ámbito cultural. Así es. Y un reconocimiento muy especial de los poetas para la poesía. Así es. Entre los que firmaron esta carta que estamos hablando, tenemos imágenes en este momento de lo que es este espacio, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, uno de los poetas más importantes que han creado pues una obra icónica que nos refiere y nos construye desde la palabra como una nación, como el México. Digamos que lo que significa la Escuela Mexicana de Pintura para la creación del México contemporáneo postrevolucionario, pues es la obra de López Velarde, lo que nos permite hacer este vínculo desde el periodo revolucionario hasta nuestros días a partir de la poesía. No es nada menor. Estamos hablando de un gran poeta, de un gran espacio en donde estuvo su familia después de que perdió su casa cuando durante la revolución la perdió en Zacatecas. Y para las actividades culturales se les ha hablado de un presupuesto específico, es 1.660.000 pesos. Esto es para las actividades culturales. Para la operación del programa cultural. ¿De qué manera también esta casa o este espacio desde hace 30 años se ha convertido también en un referente para la palabra? Porque lo que me resulta maravilloso es que en tan pocas horas, poetas, ya lo decíamos, Villoro, Moscona, Teddy López Mills, Pura López Colomé, Fabio Morábito, Christopher Domínguez Michael, firmaron un documento, personajes que son muy importantes para la vida literaria y cultural de nuestro país, están por la Casa del Poeta. Están por la Casa del Poeta. ¿Y cómo no defenderla? ¿Cómo no defenderla? Cuando tú llegas a la Casa del Poeta, sientes que estás entrando a otro mundo. Huemantzin, es muy importante actualmente la forma en que nos comunicamos. Con un clic estás comunicado a cualquier parte del mundo. Pero esa comunicación oral que te da de persona a persona, sobre todo cuando es a través de la poesía, es magnífica.
Así es. Entonces, ¿cómo no mantener un espacio así? Y además ¿Cómo un no lugar amarlo? en donde hemos tenido quienes nos gusta asistir a este tipo de espacios, en lugares como el Bar Las Hormigas, Sí. presentaciones de libros, presentaciones de poemarios, lecturas en voz alta. En verdad estamos frente a este lugar en donde la tertulia literaria se Así mantiene es. como en antaño. Exactamente, exactamente así es. ¿Cuáles son al tener este presupuesto que está dicho que será el 31 de enero, Sí. ¿cuándo será o a partir de qué momento tendremos esta operación cultural? Nosotros vamos a empezar, de hecho, teníamos cerrada agenda para este año, ya la vamos a abrir y vamos a empezar a trabajar ya con la promesa del secretario que nos hizo esta mañana, vamos a empezar a trabajar con nuestro programa cultural, que consiste en presentaciones de libros, como tú lo dijiste, lecturas de poesía, encuentros, talleres, hay unos eventos especiales, visitas escolares también, etcétera. Bueno, es muy importante que te comente que el museo sí siguió funcionando. Lo único que habíamos parado eran las actividades culturales. Así es, que es la galería que a donde podemos tener acceso a un Así costado es. de la Casa del Poeta, que está en la Así planta es. baja, ¿no? Así es, así Mm, es. mm, mm. Entonces, pues la verdad es que nosotros ya iniciamos. Desde esta mañana ya arrancamos nuevamente con todo nuestro programa y con todo el gusto y el amor de seguir teniendo este lugar tan vivo y tan bien ubicado en el ámbito cultural como lo ha venido estando la Casa del Poeta. Además en una colonia histórica que Hombre. también ha sido espacio en donde han vivido tantos artistas, tantos ¿cómo no? poetas, pintores, escritores, Sí, sí. y que en sus calles han sido narradas historias Así que podemos es. leer. Nosotros tuvimos muchísimas veces la visita, por ejemplo, de nuestra vecina Leonora Carrington. Que estaba en Chihuahua. En la calle de Chihuahua, ahí vivía exactamente. Pues enhorabuena por este reconocimiento a la labor que ha tenido este espacio desde hace 30 años y el apoyo decidido de parte de las autoridades. Gracias, Huemantzin. Y sí, aprovecho para darle las gracias a nuestras autoridades que en ningún momento dejaron de pelear y de luchar para que la Casa del Poeta pudiera seguir teniendo ese apoyo. Bueno, nada más para reafirmar, porque la nota es de hace unas horas, será 1.660.000 pesos. Así es. El presupuesto que otorgará la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Así es. que ha sido comprometido por Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, y que llegará a más tardar el 31 de enero. A más tardar, así es, Huemantzin. Bueno, pues Así es. muchísimas gracias por acompañarnos justo en este día de buenas noticias. Gracias, gracias a ustedes. Y vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver aquí en Noticias 22. Agradecemos que tome la llamada el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer. Hemos estado platicando en los últimos días sobre la respuesta que tuvo la familia de Francisco Toledo con relación a que se entregara un premio, una medalla por parte de la Cámara de Diputados que llevara el nombre de este gran artista juchiteco. Sergio, ¿cuál fue la situación? Sabemos que ayer te reuniste de nueva cuenta con la familia de Francisco. Sí, claro que sí. Fíjate que tengo que reconocer el gran esfuerzo que hizo la familia por desplazarse y venir a Cámara de Diputados y tener esta reunión que tuvimos el día de ayer. Ellos estuvieron pues mandando comunicados y yo les pedí que lo hicieran de manera oficial su inconformidad, porque esa era la única forma en que podemos pues iniciar un proceso. Y ayer nos reunimos, estuvimos ahí platicando con ellos y me externaron pues su inconformidad con respecto al nombre, porque pues el maestro Toledo nos explican que siempre fue con una ideología y con una política de no recibir reconocimientos y de que no se pusiera nada en su nombre. Entonces pues ellos nos solicitaron ver la posibilidad de omitir que la presea lleve el nombre del maestro Toledo. Entonces, pues esta iniciativa que se presentó, yo presenté una iniciativa, hay otro diputado que también presentó otra iniciativa con el carácter similar como promoventes, y fue aprobada en la Comisión de Cultura y Cinematografía y después se subió al Pleno
y también fue aprobada por el Pleno, por todos los grupos parlamentarios, por unanimidad. Después se mandó precisamente a Gobernación, se publicó en el Diario Oficial y pues ya es ley. Entonces yo me ofrecí con ellos, ya no depende de mí, es un tema que no depende de mí, sin embargo, con mucho gusto yo me ofrecí a hacer el canal de comunicación con el resto de los diputados y con los grupos parlamentarios y con quien corresponde, para ver qué posibilidades hay de omitir que la presea lleve su nombre. Cabe mencionar, y que es bien importante que entendamos, que siempre hemos tenido una deuda histórica con la comunidad artística y cultural para hacerles un reconocimiento, reconocer a la mejor de las artes y la cultura, y que evidentemente pues quisimos ver la coyuntura del lamentable fallecimiento del maestro Toledo y por eso se propuso que llevara el nombre. Lo importante evidentemente es el reconocimiento y la presea a la cultura y a la comunidad artística. Entonces, pues vamos a ver qué posibilidades hay, cuáles son los procedimientos legislativos para poder omitir que dicha presea lleve el nombre, porque ya está publicado y aprobado. Entonces voy a hacer todo lo posible, nos vamos a reunir con la Comisión de Régimen Parlamentario, con las comisiones para ver si podemos meter una iniciativa y omitir. No se tiene que poner otro nombre ni mucho menos, simplemente es omitir que dicha presea lleve el nombre del maestro. Okay. Diputado, por lo que nos acabas de comentar, entiendo que es una presea que tiene un doble sentido, un homenaje que se quiere rendir al maestro Toledo y por otro lado el reconocimiento a la labor artística de los creadores contemporáneos de México. La presea fue creada y fue su nacimiento y su iniciativa, o la iniciativa que yo presenté fue precisamente el reconocimiento a lo mejor de las artes y la cultura a través de Cámara de Diputados. Entonces, o sea, la presea sí va y lo que está en discusión es el nombre. Es el nombre. Como lo mencioné, tenemos una deuda histórica con la comunidad artística y cultural para recibir, tenemos un reconocimiento a lo mejor del deporte, a la labor social. Sin embargo, esa era la idea y el contexto, y la presea se iba a presentar, siempre estuvo puesta esa presea. Se aprovechó precisamente la coyuntura del lamentable fallecimiento para que llevara en honor, y hubo un diputado que presentó una iniciativa similar solicitando que también se valorara la labor social del artista que fuera nominado. Entonces, como ese era el objetivo de darle seguimiento, el trabajo que hizo, todos tenemos entendido que el legado artístico del maestro Toledo, pues, artístico, todo el mundo lo conocemos y ahí está ese legado. Sin embargo, el legado de la labor social que el maestro dejó a través de su trabajo altruista, buscando siempre, buscando el beneficio de las comunidades indígenas, la preservación de las lenguas, todo ese trabajo se incluyó dentro de esta idea de presea, pero la idea original era precisamente reconocer lo mejor y la calidad artística de cada año. Perfecto, entonces se mantiene esta propuesta de presea. Ese es el objetivo. Ahora, a mí me parecería una falta de respeto que dijéramos, pues ahora la presea no tiene por qué llevar un apellido, ¿me explico? Puede ser la presea a lo mejor de la cultura o de las artes, reconocido por la Cámara de Diputados, y no necesariamente tendríamos que ponerle un apellido. Entonces, respetando la solicitud de la familia con base a la ideología del maestro Toledo, pues seremos muy respetuosos. No tendría nosotros podríamos dejarla así, cabe mencionarlo y quiero decirlo, porque ya es ley, ya está aprobada, pero de ninguna manera sería nuestro objetivo entrar en controversia con la familia. Diputado, a ese respecto, nada más un muy breve comentario. También ahí no sé si hay alguna situación de derechos de autor, porque como ocurre con otros artistas, muchas veces las familias son quienes detentan el nombre del autor, la propiedad intelectual del autor o la explotación en copyright del nombre del autor.
Mira, gracias por hacer la pregunta. No se está haciendo esta presea para tener algún beneficio comercial de entrada. Está registrado quizá el nombre del maestro Francisco Toledo. Sin embargo, la presea se puede llamar presea Toledo. Tú no puedes registrar el nombre en lo particular ni el apellido, ni Francisco ni Toledo. No, tampoco puedo registrar el nombre Mayer porque hay muchos Mayer en derechos de autor. Quizá Francisco Toledo en la combinación puede ser que esté registrado y nosotros podríamos dejarlo como la presea Toledo. Sin embargo, no es el objetivo entrar en una controversia y que cada año que se entregue exista esta controversia y de ninguna manera. Tenemos muy respetuosos. Cabe mencionar que yo tengo que hacer ese trabajo con las comisiones correspondientes para ver cómo podemos hacer para que simplemente omitir, sacar una nueva iniciativa y poner que se omita el nombre o la mención del maestro dentro de la presea. Y eso es el tema y lo importante de esto, y hay que darle énfasis, es el tema del reconocimiento a lo mejor del arte y la cultura. Perfecto, Sergio, pues agradecemos mucho que nos hagas esta aclaración y ahora a partir de este momento estaremos al pendiente de cómo reaccionen los demás integrantes de la Cámara y sobre todo el día que se entregue y a quién se le entregará esta distinción que has propuesto ahí en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y aclararlo ante el auditorio. Gracias por darnos la oportunidad de aclararlo. Para mí pues es lamentable, ¿no? Porque evidentemente el maestro Toledo es de los artistas contemporáneos más importantes, con un legado maravilloso social, y hubiera estado pues increíble, ¿no?, que la llevara. Sin embargo, pues bueno, lo importante de esto es el hecho de la presea como tal. Pues estaremos al pendiente de la misma y ya se le buscará después otro nombre. Muchísimas gracias, diputado Sergio Meyer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Fuerte abrazo para ustedes. Abrazo de vuelta, muchas gracias. Pues ahí está, aclarado el tema, no se dio la familia Francisco Toledo y ya, la medalla sí está en curso y veremos pronto quién la recibe. Que le pongan cualquiera de nuestros nombres. Podría ser. Pues yo tengo el registrado el mío, así que... También, entonces no. Ya quedan menos opciones. Bueno, ¿vamos con teatro? Vamos a la capilla. A la capilla que, bueno, ya nos hace una propuesta de qué es lo que tendrá este 2020. El viernes 17 de enero, Teatro La Capilla retoma sus actividades en el marco del 67º aniversario de este recinto, fundado por Salvador Novo. La temporada arranca con la presentación de 6 compañías del interior de la República con temas variados como la migración, las desapariciones, la violencia, la memoria y la poesía. Anualmente lanzamos una convocatoria donde compiten como 60 o 70 proyectos y escogimos 3. Este año había tantas buenas propuestas que decidimos escoger 6 puestas en escena de 6 estados distintos que van a estar durante 3 funciones cada una aquí en el Teatro La Capilla y en la Sala Novo. En enero también se presenta la exitosa puesta en escena Feliz Año Nuevo Mamá, escrita y dirigida por Alejandro Figueroa, y Tierra Océana de Daniel Danis, bajo la dirección de Boris Schoeman. En febrero y marzo se estrenan 16 obras y el regreso de piezas como Me sale bien estar triste, de Jimena M. Vázquez, y Emigrantes, de Slavomir Mrosak. Además, arranca el taller de La palabra escrita a la palabra encarnada y la convocatoria para la edición de la segunda antología de teatro para jóvenes audiencias y textos inéditos. Tendremos también en febrero el estreno de 2 nuevas coproducciones. Cada año también hay una convocatoria para compañías para buscar coproducir obras con ellos. También recibimos muchísimos proyectos y escogimos 2. Y a partir del febrero y de marzo, pues tendremos como 10 obras distintas que se estrenarán en el Teatro La Capilla, obras de todo tipo de temáticas, muchas con mucho humor negro, tratando problemáticas muy fuertes que estamos viviendo en México, muchas obras nacionales, muchas obras extranjeras también. Son 26 obras en la programación del primer trimestre en Teatro La Capilla, recinto fundamental de las artes escénicas y la independencia creativa de nuestro país.
Finalmente, el hecho de que el Estado subsidie a la cultura y permita que el Teatro La Capilla esté apoyado justamente con este importantísimo programa México en Escena desde hace ya muchos años, nos permite la permanencia, nos permite tener precios muy accesibles para el público, y eso creo que es lo fundamental. Mucha actividad realmente a lo largo del año para no parar ningún día del año que siempre está abierta la capilla. Para mayor información de la programación y convocatorias, visite la página y redes sociales de Teatro La Capilla. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Y ahora qué les parece si hacemos un viajecito? Diferentes estados de la República. No, vamos. El Museo de Arte de Nogales recibe 32 obras de artistas provenientes de distintos lugares de la República y de disciplinas como pintura, fotografía y video. Esto como parte de la tercera Bienal Nacional del Paisaje, que estará disponible hasta febrero de 2020. Las obras pertenecen a creadores que formaron parte de las 2 ediciones anteriores, y de un total de 1.262 artistas, 32 fueron elegidos para desplegar la idea del extrañamiento del individuo frente a un entorno natural. La entrada a la exposición es completamente gratuita y el horario del museo es de martes a domingo de 10 a 18 horas. Durante este mes, el pianista Roberto Salomón presentará el recital Cinema, Paradiso y Piano en los municipios de Mexicali, Ensenada y Tijuana. En este evento, el pianista regiomontano citará las obras originales del soundtrack compuesto por Ennio Morricone para la película italiana de 1988. La gira inicia este jueves 16 de enero en el Foro Experimental del CEART Mexicali, a las 20 horas, con un costo general de 150 pesos por presentación. Salomón cuenta con una amplia trayectoria desde 2009 en Baja California. En 2010, fue pianista para la producción La Luna te lo dirá, teatro musical sobre Cricri, bajo la dirección de Eduardo García Barrios. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ay, pues está buena esta recomendación, se me antoja. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte, pero pasamos por un personaje memorable? Vamos a recordar a una de las divas de la época de oro del cine nacional. Quien, gracias a sus actuaciones y sus dotes de bailarina, cautivó a muchos productores, quienes la incluyeron en 40 filmes. Compartió diálogos con estrellas de la talla de David Silva, Blanca Estela Pavón y Abel Salazar. En 1944 inicia en el cine de rumberas. Tenía solo 22 años de edad. Trabajó en el film Rosalinda, La Flor de la Costa, siendo la estelar María Antonieta Pons. Pero es en la película Humo en los Ojos donde se consagró como la mejor rumbera de la época del cine de oro. Estuvo bajo las órdenes de directores como Luis Buñuel, Alberto Gout y Julián Soler, entre otros. Después de 30 años de ausencia, en el celuloide, regresa en 1984 a la pantalla chica, en las telenovelas, y la última vez que la vimos actuar fue en 1999. A 20 años de su deceso, recordamos el día de hoy a la Venus mexicana, quien hizo menear la cintura y los hombros al vaivén de sus caderas. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. Continuamos aquí en Noticias 22 y es martes de enfoques. Gran personaje que ha incursionado en varios géneros, desde las artes plásticas hasta la música. ¿Quién acompaña esta noche a Laura Barrera? Actor al lado de figuras como Robert Mitchum y Rita Hayworth. Baterista de bandas icónicas del rock en español. Promotor cultural, creador de iniciativas como Radical Mestizo. Historiador, investigador, articulista, funcionario cultural. Y no estoy hablando de varias personas, sino de varias encarnaciones de la misma persona, que es José Luis Paredes Pacho, a quien me da mucho gusto recibir
actual director del Museo Universitario del Chopo, antes de la Casa del Lago, Juan José Arreola, y en fin, una cantidad de historias que tienes y pareciera que son parte, Pacho, vamos a hablar de exposiciones, de parte de tu trayectoria y de varios asuntos muy, muy ricos con los que se puede descubrir un poquito más de ti. Todo esto que mencioné es parte de una evolución. ¿Tú lo ves como distintos caminos o como una ruta que te ha llevado a hacer algo que quizá podemos considerar muy completo, que es el trabajo actual que realizas en la difusión, la promoción, la dirección de la cultura? Bueno, sí es una pregunta interesante porque creo que es producto del azar, en principio, o así lo pensaría yo. Y cuando lo pienso, pareciera que no, porque parece que es una vida muy planeada. Yo creo que se han cerrado muchos círculos. Si a mí me hubieran dicho cuando entré a tocar con Maldita Vecindad, o antes de eso, cuando estaba trabajando con pandillas del Poniente, ¿no? Donde están los Panchitos, los Trabajo muy social. que íbamos al Chopo, al Museo del Chopo, al Tianguis del Chopo, que estaba en ese momento, a partir de 1980 ahí, a ver revistas de música o discos de rock o de distintos géneros. Luego me tocó volver como público al Museo del Chopo o ya como Maldita Vecindad, como músico. Si alguien me hubiera dicho que acabaría dirigiéndolo, pues no lo hubiera creído, o al revés, si lo hubiera planeado, creo que no me habría salido, ¿no? Y en cierta forma, para empezar, porque estás hablando desde Robert Mitchum, que eso fue en la infancia, que me agarras de sorpresa. Pensé que veníamos a hablar de mis exposiciones en el Chopo. También habrá un poquito de tiempo para eso. Hiciste un papel de un niño llamado Pablito. Sí, fue en 1971 una película dirigida por Ralph Nelson, sí, con Robert Mitchum, Rita Hayworth como protagonistas, Frank Langella, que fue un Drácula, Víctor Bono, que salía, me acuerdo, en las series de Batman, en las primeras. Bueno, personajes muy interesantes. Yo era un niño huérfano, llega Robert Mitchum con sus amigos a un pueblucho, esto sucede en algún pueblo latinoamericano sin ubicar, y en una iglesia se encuentra un niño huérfano y se van a confrontar a un cacique que sometía a todo el pueblo y se disfraza de cura y empieza a dar misas porque el cacique estaba en contra de los curas. El hecho es que a mí me secuestran porque persiguen a Robert Mitchum y me matan enfrente de, bueno, me secuestran, de repente llegan caballos, me botan enfrente a él y me matan a balazos para que él se entregue, ¿no? Entonces digamos que es un western, diríamos casi un spaghetti western del 71. Y sí, bueno, me abrió la espinita de la actuación, luego trabajé con Margules en Manuscrito Encontrado en Zaragoza. Pero ahí también lo interesante es que con el dinero de ese trabajo me compré mi batería. Y entonces ya en el 71 fue la película, probablemente 72, 73 empecé a tocar ya en grupos de rock. De ahí me voy a Europa a estudiar inglés, ya a vivir un poco las escenas rockeras. Regreso para terminar la prepa y entro a estudiar historia y me pongo a investigar el underground, es por eso que acabo con las pandillas, el subterráneo local y a los grupos de rock. Y acabo tocando en uno, ¿no? Maldita Vecindad, producto de una investigación que yo iba a hacer para la licenciatura, estudiaba historia. Y me quedo 20 años tocando, ¿no? Sí, y con un enorme éxito y paralelamente realizando mucha investigación de carácter social. Lo tuyo siempre ha estado muy vinculado con propuestas muy rompedoras, propuestas que podrían sonar un tanto extrañas, incluso hasta Nortec, por ejemplo, que cuando tú los empiezas a promover no tenían la fama que llegaron a tener después. En fin, mencioné Radical Mestizo, entre otras posibilidades. Lo que estás haciendo ahora en el Chopo también nos deja con la boca abierta, nos hace preguntarnos muchas cosas, y es el caso de la exposición que quiero mencionar y de la cual tenemos un inserto de Itzel Vargas, la curadora, que es Los Huecos del Agua, que tiene que ver con el arte contemporáneo de las comunidades originarias. Y además con una propuesta que no tiene nada de folclórico ni de paternalista. Así es, porque... Nos diste la vuelta. Sí, porque justo desde Casa del Lago trabajaba con lenguas indígenas en el Festival Poesía en Voz Alta y al llegar al Chopo hicimos un festival de rock indígena, digamos, siempre con la idea de trabajar con las culturas o las expresiones culturales indígenas como arte o cultura actual, no como folclore o cultura popular, en igualdad de condiciones que todo lo demás que programamos. Y esta es parte de toda esta línea de trabajo, la exposición de Itzel Vargas,
de los huecos del agua y justamente es no verlo como arte menor o arte popular o incluso como arte genérico. Procuramos evitar el término de indígena también, que es como muy genérico, cuando en realidad está apelando, en el caso mexicano, a una diversidad de culturas y de comunidades que sería muy triste empobrecer y encasillar en una sola categoría que no habla justamente de esa diversidad, como si solo hubiera un tipo de indígena, ¿no? ¿Vemos entonces este fragmento? La idea de esta exposición es justamente eso, como alejarnos de la idealización, de la folclorización, de esta idea de los pueblos originarios como si se tratara de un bloque homogéneo, y más bien partir de que cada artista es un universo en sí mismo y que no lo estamos haciendo con un afán de definir de manera totalizadora este conjunto de artistas, ¿no? Son solamente referencias a autores que trabajan con un legado anterior a la llegada de los españoles. Y nos enfocamos a obras que fueran más allá de esto, ¿no? Que estuvieran apuntando hacia temas pues un poco más difíciles de digerir, que a los que no necesariamente estamos acostumbrados a voltear, ¿no? Como la castellanización forzada, es decir, el lingüicidio, desplazamiento de sus territorios, esta lucha por su autonomía, el racismo. Eso era lo que nos parecía como más interesante, y en nuestra búsqueda fueron esos temas los que pensamos que valía la pena llevar a la gente. Y esta exposición tuvo varios reconocimientos, Pacho. Le fue muy bien. Ya no está, desafortunadamente, pero bueno, aquí la presentamos en su momento, la recomendamos, la visitamos y le fue bien en ese Vendrá sentido. un catálogo, por eso también quizá sería también otra de las pertinencias de por qué seguir hablando de ello. Sí fue premiada por Premio Ciudad de México el año pasado. Fue mencionada como una de las 15, recientemente, eso hace unos pocos días, como una de las 15 mejores exposiciones del mundo por la plataforma, la revista digital Hyperallergic de Nueva York. Y fue por lo menos un par de veces mencionada en notas del diario El País, independientemente de que en los diarios locales, nacionales, fue también mencionada. Y sí, hay que esperar el catálogo porque el tema es muy pertinente, ¿no? Y seguirle dando difusión a estos temas. Y hay otro tema, porque tenemos también un inserto al respecto, que es Elements of Vogue. Esta sí se puede visitar todavía, está abierta al público. ¡Qué barbaridad! Esto también nos sacudes de una manera que nos presentas cosas que nunca habíamos visto, nos pones a cuestionarnos sobre nuestros comportamientos, nuestras políticas, digamos, hablando como de grupo, individuales, de expresión cultural. Y nos confrontas. Me piden que veamos primero este inserto y ahorita hacemos un comentario. La exposición revisa lo que es el Vogue o el voguing, que es un baile del underground neoyorquino de los 70s, que digamos tuvo su auge en los 80s y hoy vuelve a tener un revival, digamos, en países como México, donde la entrada del Vogue es muy reciente. El Vogue es el tema central de la exposición, pero lo interesante para nosotros y para el público seguramente es que es también un recorrido por la historia del arte contemporáneo afroamericano, porque a través de piezas fundamentales del arte contemporáneo afroamericano es como entendemos la lucha por los derechos civiles de la comunidad, tanto LGTB como la comunidad afrolatina y afroamericana. Pero lo que llega tarde a nosotros no es la lucha, sino lo que llega tarde es el Vogue. El Vogue llega a México alrededor del 2013, pero súper tarde, pero lo que es maravilloso es que llega con una fuerza increíble, una efervescencia, que del 2013 al 2020 que estamos ahora, ya hay más de 20 casas de Vogue, que es como se le llama, digamos, a las familias de Voguers. Hay de más de 20 casas, no solo en la Ciudad de México, sino en Guadalajara, en Monterrey. Morelia tiene una vida increíble de Vogue, entonces llega muy vivo, muy vigente, pero también llega muy político, muy fuerte, porque también el Vogue sigue siendo resistencia para la comunidad mexicana, sigue siendo un acto de resistencia y digamos, como lo dice uno de los vogueros en Londres en una manifestación, si bien yo no voy a tirar un ladrillo, mi ladrillo son mis tacones.
Bueno, ahí está la invitación para que acudan a ver esta exposición y le demos una vuelta también a nuestras consideraciones sobre lo que es cultura y nuestras formas de expresión. Pacho, nos tenemos que despedir. Habrá otras oportunidades de platicar de más actividades que se realicen en el Chopo y siempre lo hacemos con 3 preguntas del cuestionario Proust que me gustaría hacerte. Un viaje inolvidable, Pacho. Europa. Acabo de mencionar ese viaje juvenil a los conciertos de rock en los 70s que no se podían ver en México. Inolvidable, sin duda. Sí. ¿Tu posesión más preciada? Mi familia, mi hija. No es una posesión, pero bueno, es una pertenencia. Claro. ¿Tu logro más valorado? Bueno, quizá como para cerrar lo que empezábamos a decir, yo creo que lo bonito de estar dirigiendo el Museo Universitario del Chopo es que haber pasado por teatro, danza y todo lo que tú ya relataste, es estar trabajando al frente con un equipo de un museo que permite conjuntar todas esas inquietudes que aparentemente eran erráticas y dispersas desde mi infancia, todo cobra y sentido. que ahora todo cobra sentido, incluso con esa exposición, la de Elements of Vogue, que habla de belleza y deseos disidentes y de culturas afrolatinas y mexicanas, ¿no? Pacho, muchas gracias por estar aquí. Y de cuerpos politizados. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un enorme placer. Nos vemos mañana y rapidísimo, de última hora nos informan que murió Chamín Correa, el gran requintista, a los 90 años de edad. Nos despedimos. Hasta mañana. Chao.